Bienvenidos a un seminario más de la Academia de Acuicultura. En este caso, en este momento tenemos la presencia del doctor Ramperi Gutiérrez Leiva, quien es doctor en acuicultura por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, maestro en ciencias con especialidad en manejo de recursos marinos y licenciado en biología marina. El doctor cuenta con 22 años de trabajo de investigación en nutrición acuícola y en nutrición animal. Es docente investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit desde el 2014 y actualmente está adscrito a la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Compostela. Cuenta con 22 publicaciones en revistas indexadas. Además, es miembro del Sistema Nacional Nivel 1 con perfil deseable PRODEP, gestor de 14 proyectos de investigación en el área de nutrición acuícola, enfocados en modelos de producción de peces, aves, cerdos, crustáceos y moluscos de interés comercial. Es responsable de la línea de investigación en el desarrollo de alimentos funcionales para tilapia, en colaboración con el Cuerpo Académico de Tecnología de Alimentos de la UNAM, el cual pertenece desde el 2014. Bien, doctor, pues muchísimas gracias por tomarse el tiempo para darnos una plática sobre lo que usted y su grupo trabajan. Y pues bueno, sin más, le cedo el micrófono y adelante. Bien, gracias por la presentación. Buenos días a todos los asistentes. Es un honor para mí compartirles estos avances recientes de investigación. El título de la presentación es Avances, retos y perspectivas del cultivo de la tilapia nilótica bajo el concepto One Health, en colaboración con el doctor José Carmen Ramírez Ramírez, como bien ya comentó nuestro presentador del Cuerpo Académico de Tecnología de Alimentos. A manera de introducción, quiero decirles que la tilapia nilótica es una de las especies más importantes dentro de todas las mojarras que se cultivan a nivel mundial. Esta llega a representar hasta el 80% de la cobertura total de las casi 8 millones de toneladas que se producen a nivel mundial, según la FAO del año 2023. Bien, el concepto de una sola salud es algo que está tomando mucha fuerza actualmente. Este concepto se define en tres áreas, tres vías de interés. Uno que es la población, nosotros los seres humanos, los organismos o animales y el ambiente. Recientemente, la población está entrando en una demanda constante de alimentos de alta inocuidad, que sean seguros. También el tema del empleo y la igualdad de género. En la acuicultura hay muchos países, sobre todo como la India, China, donde el papel de las mujeres está siendo cada vez más preponderante en el tema de la acuicultura. Pero también por otro lado tenemos el tema de los animales per se, un tema muy importante hoy día en el tema de las enfermedades emergentes. Por lo tanto, se requiere tener sistemas de producción que tengan un alto nivel de bioseguridad. También manejar sistemas de reproductores y de crías, organismos que sean sanos para que puedan ser distribuidos con un alto nivel de performance en los sistemas de producción. Disminuir también el aporte de aquellos elementos que son químicos que si no se tiene un control adecuado deterioran el ambiente. De alguna manera, el ser humano también, dentro de aproximadamente 25 años, vamos a ser 7.200 millones de habitantes. Esto está generando un alto impacto respecto a la huella que estamos dejando en el ambiente. Por lo tanto, hay un criticismo internacional a que la acuicultura debe ser mejor en términos de la calidad del ambiente. Por darles un dato, dentro de las especies de las principales proteínas que se consumen, como por ejemplo la carne de ganado bovino y la carne de ganado porcino, tienen una alta huella ecológica y los peces tienen una huella más moderada respecto, por ejemplo, a las emisiones de CO2. Bien, según la FAO del año reciente, uno de los principales criterios a combatir y este interés internacional es la producción de alimentos, es decir, el alivio de la pobreza. Más sin embargo, para que se dé a cabo este esquema de sostenibilidad, se requiere mucha vinculación de lo que vienen siendo las universidades o centros de investigación, lo que viene siendo el gobierno y lo que vienen siendo las empresas.
Este esquema de gobernanza, de alguna manera, tiene vinculación directamente a generar lo que vienen siendo estos clúster o potencias agroalimentarias a nivel mundial, dentro de las cuales destacan países como, por ejemplo, México, Argentina y Brasil. Pero para que esto se lleve a cabo, se requieren generar políticas de vinculación que sean más fuertes y que estos clúster tengan realmente un papel preponderante en el desarrollo de la humanidad. Como antecedentes, todos sabemos que es muy importante, al menos para el caso de la tilapia, que es un pez preferentemente de aguas tropicales, muy demandado, muy consumido recientemente, según las estadísticas de los últimos 10 años a nivel mundial, pues que a nivel local México tenga producción limpia, crianza orgánica y valor agregado. Respecto a la tilapia, hay muchos hitos que son muy importantes, más sin embargo, en México nosotros consumimos alrededor de 400,000 toneladas, de las cuales el día de hoy más del 50% provienen de importación, principalmente de países asiáticos. Más sin embargo, la tilapia que nosotros producimos en México es sinónimo de alta calidad e inocuidad. Nayarit preponderantemente ha disminuido un margen de aportación. En años anteriores estaba cerca del 9-10% y hoy día está entre un 2 y un 3% respecto a las estadísticas que publican las principales fuentes de información como la FAO y la CONAPESCA. Bien, el objetivo de mi presentación es presentarle los avances de 3 proyectos que yo defino para efectos de esta presentación, modelo 1, 2 y 3. En el primero, nosotros nos enfocamos en evaluar 2 ingredientes no convencionales. Uno, lo que es la semilla de alpiste, Phalaris canariensis, y el otro, lo que viene siendo el alga kelp. Esta alga kelp es muy importante en toda la plataforma continental de Baja California Norte y Baja California Sur, llegándose a producir alrededor de 320,000 toneladas métricas por año. El alpiste es más importante en términos de producción. Sobresalen países como Canadá, como el líder a nivel mundial. Más sin embargo, se han reportado volúmenes de producción cercanos a las 500,000 toneladas métricas por año. Canadá lidera con el 80%, está también Argentina, Australia, y en algún momento hubo estadísticas que México solo llegó a aportar un 2%. Hago la aclaración que recientemente México no produce la semilla de alpiste como tal. Ambos son ingredientes nutricionales y voy a dar a continuación un overview de este tema. Bien, si comparamos la semilla de alpiste y el alga kelp, el alpiste es preponderantemente un ingrediente proteínico. Tiene un valor alrededor de 19.6 y el alga kelp aporta solo 9.9. Respecto a lo que vienen siendo los carbohidratos, también el alpiste se consideraría un ingrediente que porta energía en el alimento, con un valor aproximado de 19.3% en comparación con el alga, que solo aporta el 41.9%. Ambos ingredientes tienen realmente un perfil muy bajo de factores antinutricionales, lo cual los hace candidatos para la acuicultura. El alpiste es considerado un cereal comestible de importancia y en su perfil nutrimental puede ser similar al trigo y al maíz. También es un aporte muy bajo de factores antinutricionales, según se reporta en la literatura, como vienen siendo los taninos y los inhibidores de la tripsina. Nosotros realizamos una serie de bioensayos para este primer modelo, hicimos 2 bioensayos. En este caso les presento el overview del primer bioensayo de crecimiento para lo que es Oreochromis niloticus o conocida como la tilapia nilótica. Nosotros utilizamos un módulo de 21 tanques con un volumen de 600 litros bajo condiciones controladas de temperatura. El diseño experimental que nosotros utilizamos es el que se presenta en la parte de abajo, donde decidimos evaluar 3 niveles de inclusión, 10, 20 y 30% en el alimento, tanto de la semilla del piste como del alga kelp, en comparación con una dieta control.
Estos altos niveles de inclusión se deciden para determinar si hay un nivel de eficiencia que pueda afectarse, sobre todo al considerar niveles elevados de este ingrediente en el alimento. Fue un diseño controlado, 45 días, 7 dietas por triplicado, alevines hormonados de un peso de 15.1 gramos, una densidad de cultivo de 8 tilapias tanque y una ración alimentaria promedio de 12% respecto al peso corporal de los animales. Bien, los principales resultados indican que solo los niveles de 10% de inclusión tanto del alpiste, la semilla de alpiste molida, triturada, y también el alga aquel molida y triturada en el alimento. Entonces, los niveles de bioseguridad están entre un 10 y un 20% respecto para el crecimiento. No se afectó la supervivencia de los peces. Y en esta tabla se puede apreciar que significativamente la semilla de alpiste da el mejor performance respecto al alimento consumido, la proteína ingerida mejora la conversión del alimento, el factor de condición de los animales se mantiene, sin embargo, sin ningún cambio. Y en la conversión económica y la tasa de retorno económico también se tiene un mejor performance de la semilla del alpiste en sus niveles de lo que viene siendo 10, 20 y 30%. Bien, estos datos son interesantes, sobre todo por lo que les voy a comentar más adelante, debido a que México tiene un potencial impresionante para lo que es la producción de granos y cereales. También define al alpiste significativamente como un alimento de mayor aporte funcional para la tilapia. En términos de lo que viene siendo la digestibilidad, nosotros también diseñamos un experimento donde probamos los mismos niveles de inclusión que se probaron en el experimento de crecimiento. En este bioensayo de digestibilidad in vivo se diseñó un sistema de tener los 3 niveles de inclusión del alpiste, 10, 20 y 30, los 3 niveles de inclusión del alga Kell, 10, 20 y 30. También se evaluó la digestibilidad del ingrediente respecto de una dieta control. Por lo tanto, tuvimos un diseño de 9 dietas evaluadas por triplicado. Se utilizaron machos organismos de un peso promedio de 225 gramos, colocando solo 2 animales por cada tanque, con una duración de este periodo experimental de solo 21 días, con un periodo de aclimatación a la calidad del alimento que lleva el óxido crómico como marcador de digestibilidad de 7 días. Se utilizaron, por lo tanto, 27 tanques. Estos fueron de un volumen de 120 litros en condiciones controladas de calidad del agua. Bien, las metodologías que se utilizaron son estandarizadas para evaluar digestibilidad en peces. En primera instancia, bueno, se hace el anestesiado de los peces. Posteriormente a este gentil anestesiado se hace el stripping, también manejando con mucho cuidado los peces, y se hace la colecta por masaje abdominal. Estas heces colectadas son envasadas, preservadas, y de ahí, de una vez que se colecta la cantidad necesaria de cada uno de estos ingredientes, se procede a la deshidratación de estas heces, las cuales, una vez que están en base seca, se les hicieron los análisis de cromo y perfectamente de los demás elementos mediante metodologías estandarizadas, determinando los coeficientes de utilización digestiva aparente. Bien, esta tabla presenta los resultados que obtuvimos en ese segundo bioensayo de digestibilidad. Los coeficientes de utilización digestiva aparente que nosotros determinamos fueron la materia seca, la proteína y los lípidos, tanto en los alimentos experimentales como en los ingredientes. Los alimentos experimentales fueron los mismos alimentos de crecimiento, con la única variante que se va incorporando el óxido crómico en un nivel de 1% para servir como este medidor de lo que viene siendo la digestibilidad. En esta tabla, a manera de resumen, podemos observar diferentes valores, mas sin embargo, las dietas que llevaron la harina de Kell
son los que presentaron el mejor rendimiento en términos de los coeficientes de utilización digestiva aparente, tanto para la materia seca, la proteína y los lípidos. Y las dietas de mejor rendimiento fueron para las dietas con semilla de alpiste en 10, 20 y 30%. Respecto de los ingredientes, la harina de alpiste tuvo también una mejor digestibilidad respecto a la materia seca, la proteína y los lípidos. Estos valores que van oscilando en cerca de un 60 y cerca de un 89% demuestran que la semilla de alpiste tiene de alguna manera un valor superior a aquel y que estos valores de la respuesta de la semilla de alpiste es similar a otros ingredientes como la harina de garbanzo. Este valor biológico de la proteína representa que el alpiste tiene un mayor aporte de elementos que pueden ser aprovechados por la tilapia y se correlaciona definitivamente con el nivel de materia seca, con el nivel de cenizas que tiene el ingrediente. Por lo tanto, la harina kelp, al contener en mayor cantidad de estos elementos, tiende a perjudicar la digestibilidad. Bien, en otro experimento que nosotros realizamos, que no fue parte de este modelo que les presento, pero que más sin embargo nos interesa evaluar el performance de lo que viene siendo la semilla del piste, realizamos un experimento donde evaluamos las mismas dietas, es decir, con 10, 20 y 30% de inclusión de la semilla del piste respecto a lo que viene siendo rendimiento en el alimento y ver si significativamente pudiera tener un efecto el colesterol de lo que viene siendo en el filete de tilapia, sobre todo en términos del colesterol de baja densidad y alta densidad. Entonces hicimos un reto en las mismas condiciones, utilizando igual la misma especie, manteniendo parámetros controlados y después de un periodo de 60 días, nosotros encontramos que las dietas que están formuladas y fabricadas a base de 10, 20 y 30% de esta semilla del piste tienden a disminuir en el músculo de la tilapia el valor de lo que viene siendo este colesterol de baja densidad, ¿correcto? Entonces, significativamente también pudiera ser un aporte muy importante para la industria de alimentos, ya que el alpiste se define como un alimento funcional que tiende a ser hipocolesterolémico. ¿Esto a qué se debe? Bueno, se debe al perfil de esteroles que tiene esta semilla. Esta semilla tiene un valor muy importante, entonces al ir incrementando los niveles de inclusión, se fueron incrementando los niveles de estos esteroles en el alimento. A nivel del aparato digestivo, según la teoría de peso del 2011, nos dice que estos esteroles son una barrera, sobre todo para el colesterol a nivel del aparato digestivo, impidiendo que este colesterol ingrese al torrente sanguíneo. Entonces, esta es la ventaja específicamente porque se está favoreciendo de alguna manera a nivel del filete de tilapia no se esté concentrando este colesterol de baja densidad. Como nosotros sabemos, a nivel de la dieta de los humanos, el colesterol, por así decirlo, entre comillas, malo, es el colesterol de baja densidad y el colesterol bueno es el de alta densidad, el cual permanece casi constante respecto al performance de la dieta control. Respecto a lo que son los triglicéridos, no se afecta en los 3 niveles de inclusión en el alimento respecto a lo que viene siendo el músculo de la tilapia. Estas teorías también corresponden a lo que está publicado para otros ingredientes, como vienen siendo las algas marinas, según Casas Valdés y colaboradores, y según también la teoría de Carrillo y colaboradores del 2012, al evaluar estas algas en términos de la calidad del huevo en aves de postura. Bien, entonces, ¿cuál es la importancia? La importancia vienen siendo los retos y perspectivas. México tradicionalmente tiene un territorio que es muy amplio y extenso, más sin embargo, la cobertura de las zonas desérticas es alrededor de un 50%. Entonces, en estos estados como Baja California Norte y Sur, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes,
etcétera, hay de alguna manera terrenos que no son idóneos para la agricultura intensiva. Son zonas donde llueve muy poco y ahí pudiera predominar el cultivo de esta semilla del piste, ya que es como un pasto que de alguna manera tiene y se cultiva en terrenos de muy baja calidad y su régimen hídrico es muy bajo y generaría un enorme potencial para nuestro país. También la tilapia no tiene valor agregado, según Roan y colaboradores del 2009. Entonces se comercializa como un pez común en los mercados nacionales e internacionales. El sistema producto tilapia, que incorpora a todos los productores de tilapia, debería favorecerse con esta transferencia de tecnología, sobre todo de estos ingredientes que son funcionales y que son de bajo costo de producción, de alto valor nutricional y sobre todo de alta disponibilidad. Entonces, generaría posiblemente para la industria de alimentos una potencial alternativa en el diseño de alimentos. También tenemos un tema del colesterol en la población, que cada día, según la WHO, World Health Organization, nuestra población está teniendo cada vez una población más joven, entre 20 y 25 años, tanto para hombres y mujeres, que están llegando al semáforo rojo de niveles de colesterol alto. Por lo tanto, se requiere, desde mi punto de vista y lo que dice esta investigación, nuevos elementos que le den valor agregado a ese filete de tilapia que se comercializa a nivel mundial. Entonces, estas investigaciones tienen un aporte en ese sentido. Las conclusiones de este primer modelo es que definitivamente los niveles de seguridad para crecimiento, tanto del alga kelp como de la semilla del piste, están entre un 10 y un 20%. Se resalta la mayor importancia de las propiedades que tiene el alga kelp, al ser hipocolesterolémico, al tener un mejor performance de digestibilidad y de alguna manera variables que son más favorables en términos de la disponibilidad de nutrientes que pudiera tener para la tilapia. Significativamente también se logró demostrar que 10, 20 y 30% de esta semilla de alpiste como alimento funcional reducen el colesterol de baja densidad a nivel de filete de tilapia. Bien, en el modelo 2 les comparto que nosotros estuvimos interesados en manejar un sistema multitrófico integrado, es decir, poder cultivar lo que es la tilapia nilótica en combinación con el pasto acuático pará. El pasto acuático pará es una braquiaria, su nombre científico es Brachiaria mutica. Es un pasto que se produce y está de forma natural, es endémico de muchos estados como Chiapas, Tabasco y se encuentra presente también aquí en Nayarit. Nuestro interés fue evaluarlo en un sistema de acuaponía, incorporando en el mismo sistema de producción este pasto acuático y la tilapia, y validar la hipótesis de que si este pasto pudiera resistir niveles de salinidad. Por lo tanto, nosotros contamos con un sistema que tiene 12 tanques de 12 metros cúbicos cada uno, y en estos tanques nosotros incorporamos juveniles hormonados de un peso de 41.2 gramos, utilizamos una capacidad de 10 metros cúbicos, evaluamos respecto a un tratamiento sin salinidad dos niveles, 7.8 y 15.7 gramos por litro. Utilizando cero recambio del agua durante 30 días, la alimentación fue esa a saciedad aparente, utilizando de alguna manera 6 tilapias por metro cúbico de agua y valorando el rendimiento de crecimiento y la supervivencia de la tilapia y de este pasto acuático pará. Lamentablemente fue un diseño donde no tuvimos mucho poder estadístico, ya que solo evaluamos a manera preliminar 2 tanques de cada uno de estos niveles, tanto el de cero de salinidad, salinidad media y alta. Bien, ¿qué es un sistema multitrófico integrado? Es un sistema donde conviven plantas y animales, por ejemplo. Es un policultivo en algunos casos. En este sentido, una especie se beneficia de la otra. Los peces van a producir principalmente amonio residual. Este amonio, por las bacterias, viene siendo convertido primero en nitritos y luego en nitratos. Las plantas, los pastos acuáticos son amantes de los nitratos y llegan a absorber una cantidad muy importante del metabolismo que están produciendo estos peces. Entonces, esta es la teoría que nosotros estamos utilizando para evaluar estos sistemas
se conocen como sistemas multitróficos integrados. Brevemente, en esta tabla les presento los resultados. En términos de crecimiento, así de manera general, porque no hicimos un análisis estadístico, porque no llegamos a tener triplicados, pero sí se observa un crecimiento similar, tanto en lo que viene siendo el tratamiento control sin salinidad, como en el tratamiento de media y alta salinidad. En términos de las variables productivas que más nos interesaban, era el tema de evaluar estos nutrientes en el agua. Y esta primera observación experimental analítica nos permite determinar que definitivamente el pasto acuático Pará puede mantener niveles muy bajos, principalmente de amonio y de nitritos en el agua, lo cual pudiera ser representativamente importante para el cultivo de la tilapia, ya que los valores registrados fueron alrededor de 0.14, 0.15 y están abajo de los límites que menciona Rakosi del año 90 como criterios de calidad del agua para el cultivo de tilapia. También no se logró demostrar que este pasto lograra sobrevivir ni en la salinidad media ni en la salinidad alta. Solo exclusivamente es un pasto para ambientes 100% de agua dulce. Las perspectivas es que nosotros estamos realizando hoy día, en este momento, 2024, sistemas de producción de tilapia, donde ya estamos incorporando el pasto, sobre todo en estanques rústicos de tierra, de lodo, donde este pasto se asienta y posteriormente este pasto va creciendo, tiende a tener una ramificación muy importante, donde en las raíces también tiene una serie de bacterias que son benéficas también para mantener la calidad del agua. Este pasto no se altera porque nosotros lo estemos cosechando, de alguna manera ramifica con facilidad y este dosel también puede ser utilizado para otras especies como vienen siendo pequeños rumiantes y otros animales como cerdos, también se pueden manejar en el alimento de aves. Entonces, lo interesante de este sistema como de acuaponía o definido como sistema multitrófico integral, pudiera ser que para estados como nosotros, que de Nayarit, donde tenemos esta especie endémicamente, podemos realmente producir el pasto y la tilapia en el mismo ambiente, sin tener recambios de agua, sobre todo en sistemas de cultivo de baja y media densidad, es decir, estoy hablando alrededor de llegar a producir entre 5 y 10 kilogramos por metro cúbico de agua. Entonces pudiera ser una alternativa para algunas zonas geográficas de México. Entonces, ese fue el objetivo de nuestra investigación y todavía continuamos desarrollando este tipo de modelos para ya poderlo demostrar en estanques comerciales en la producción de tilapia. Bien, a manera de conclusiones, pues se logra demostrar que el pasto solo sobrevive en agua dulce, que no afecta la supervivencia ni el crecimiento de la tilapia. Y de alguna manera, esto pudiera ser interesante, sobre todo para sistemas de cultivo de mediana y baja densidad. Bien, en el modelo 3, nosotros estuvimos interesados en evaluar para qué sirve un invernadero que tenemos. Este mismo invernadero que tiene esos 12 tanques de 11 metros cúbicos de capacidad. Y la pregunta ahí retórica fue de cuál pudiera ser la utilidad en producción de tilapia en términos de la producción intensiva y la rentabilidad del cultivo de tilapia en este sistema de invernadero. Entonces, nosotros propusimos realizar un modelo que tuviera dos etapas. Una primera etapa, una fase de validar el modelo biológico de crecimiento de la tilapia, sobre todo utilizando el concepto de ahorro de proteína, es decir, manejar un bioensayo de crecimiento donde nosotros evaluáramos en este bioensayo con tilapia nilótica un sistema de alimentación a saciedad y un sistema de alimentación con restricción de un 30% respecto a lo que se les da a las dietas control, para evaluar si con dietas hipercalóricas se mejoraba el crecimiento, la alimentación, las variables productivas, sobre todo de tasa de crecimiento, alimento consumido, proteína ingerida, conversión alimenticia y eficiencia proteica. Y en una segunda etapa, validar si este invernadero nos pudiera permitir hacer un modelo de preengordas de juveniles de tilapia, utilizando un diseño donde se evaluara durante un año completo la funcionalidad de un invernadero
y realizar proyecciones de la producción de juveniles hasta un peso más o menos interesante para colocar en sistemas de crecimiento y engorda en estanques comerciales o semicomerciales, como el que les estaba comentando del pasto acuático Pará. De alguna manera también validar las tres diferentes estrategias alimentarias en este modelo económico, utilizando la estrategia A, B y C con diferentes niveles de alimentación y hacer un análisis de riesgo y un análisis sobre todo de las proyecciones económicas que pudiera tener. Entonces, la primera etapa fue validar a nivel de crecimiento de la tilapia. Entonces nosotros realizamos un diseño experimental donde tuvimos dietas balanceadas con un nivel de proteína alrededor de 40% y el nivel de lípidos se fue incrementando de 9.1 a 12.6 hasta 17.2 y hasta 21.5 en el alimento para validar el efecto de dietas hipercalóricas en la tilapia. Estos alimentos balanceados se hicieron igual en las mismas condiciones controladas que manejamos en el laboratorio. Fueron en estanques, aquí cambió, utilizamos estanques de 1000 litros, se utilizó un termocalentador y se manejaron condiciones similares, más o menos 27 grados de temperatura, una densidad controlada más o menos de 8 tilapias por tanque y un sistema de alimentación que consistió en dar cuatro alimentos que se definieron como control, lo que es la dieta de 8, de 12, de 16 y de 20. Estas dietas control, el valor que comenté, 8, 12, 16 y 20, es el valor de los lípidos en el alimento. Son dietas que de alguna manera son hipercalóricas para validar la respuesta de crecimiento. En comparación con otro experimento que corrió alterno, donde a los mismos estanques que se les estaba dando la dieta control, se manejó otro estanque paralelo donde se le quitaba este 30% de alimentación y se le daba esa cantidad a estos tanques que fueron etiquetados como dietas de 8R, de 12R, de 16R y de 20R. R de restricción. Observando los parámetros zootécnicos productivos, se determinó que definitivamente en aquellos tratamientos después de un periodo de 60 días donde se evalúa las dietas con restricción, se obtuvo definitivamente una mejor utilización del alimento consumido, la proteína consumida, ya que se incrementa de manera significativa la eficiencia proteica y se disminuye la conversión alimenticia. Los tratamientos, y era de esperarse que en las dietas control donde no hubo restricción de alimento, estos parámetros estuvieron arriba. Eso es lo que se quería evaluar, de alguna manera determinar cuál es la dieta de mayor eficiencia para poderla evaluar en una etapa posterior. Y esta fue la dieta con 8% de lípidos, con un volumen aproximado de proteína consumida animal de 1.44 gramos tilapia día. Y este valor se utilizó como un valor de referencia también para mejorar el factor de conversión económica y el índice de ganancia económico, que es lo que se está buscando, mejorar esa relación beneficio-costo al utilizar este tipo de modelo. Bien, esta fue la primera etapa, validar en términos de crecimiento cuál pudiera ser una dieta ideal para el cultivo de la tilapia. Posteriormente, nosotros hicimos un premodelo donde evaluamos de alguna manera en un sistema comercial donde utilizamos 14 tanques de 12 metros cúbicos, de alguna manera evaluando 3 estrategias alimentarias: estrategia A, estrategia B y estrategia C, en las cuales nosotros pusimos todos los costos derivados al cultivo de la tilapia, principalmente alevines, alimento, los costos de electricidad, de mano de obra, de mantenimiento, de alguna manera de equipamiento de estas geomembranas. Y se logró determinar que la estrategia C, es decir, manejar esta dieta control de 8R, que nos da el mejor performance de crecimiento y de coeficiente térmico de crecimiento, manejándolo en un sistema de dar 3 días con una dieta alta en proteína y 2 días con una dieta baja en proteína, por medio de este modelo
de ahorro de proteína nos permite obtener el mayor rendimiento de biomasa esperada, alrededor de 43 toneladas en un ciclo de cultivo anual. ¿Correcto? Entonces, con estos datos, nosotros hicimos un sistema de modelamiento del análisis de rentabilidad del cultivo de la tilapia. En este mismo sistema, nosotros de alguna manera logramos determinar la densidad de cultivo, alrededor de 218 tilapias por metro cúbico, es decir, una densidad inicial por cada uno de estos estanques alrededor de 42 kilogramos. Se determinaron de alguna manera para evaluar en este sistema 6 periodos de producción al año, con un promedio en días para cada uno de estos ciclos de 53.5 días. Es decir, en pocas palabras, nosotros pudiéramos producir en ese invernadero bajo condiciones controladas, porque se estimó el costo energético de poner termocalentadores en estos estanques y mantener una temperatura ideal de crecimiento de 27 grados promedio, es decir, nosotros podemos cubrir 6 ciclos de cultivo, lo cual racionalmente, con la densidad que manejamos, potencialmente nos pudiera proyectar una producción de 43 toneladas en un año completo. Este modelo fue valorado entonces en una corrida financiera a lo largo de 5 años, donde nosotros nos interesaba valorar esta tasa de rendimiento que estamos teniendo económica en el cultivo de la tilapia, una vez que esos peces que oscilan más o menos en un promedio cercano a los 120 gramos, es decir, inician más o menos con un peso de 10 gramos y terminan con un valor cercano a los 120 en este periodo de tiempo, en condiciones controladas, con dietas de alta calidad nutricional, con un sistema de alimentación de 3 días de proteína alta y 2 días de proteína baja, manteniendo este ciclo constante. Después sigue 3 y 2, 3 y 2 y así consecutivamente. Nosotros obtuvimos que al evaluar una corrida financiera utilizando la VAN, es decir, el valor actual neto del proyecto, que es una de las variables más importantes para la sensibilidad, utilizando 3 tasas de descuento del 5, 10 y 15%, encontramos que la relación beneficio-costo no se altera al manejar variables de incremento en el costo del alimento y al tener también variables para arriba y para abajo del precio de venta de nuestros peces que comercializamos. Entonces, esto denota que hay un alto rendimiento productivo al utilizar estos invernaderos en sistemas de preengorda con sistemas de control de temperatura. Estos invernaderos cabe aclarar que no operan los 365 de agua, 365 días con control de temperatura. Para las zonas donde estamos, solo operan en promedio entre 3 meses y medio y 4 meses, que es cuando se activan los termocalentadores. Esa es la riqueza y la funcionalidad de un invernadero, que te permite mantener la temperatura del agua. Y esto demuestra que el mejor rendimiento económico expresado en dineros es de un rendimiento alrededor de $100,000 al año operando este sistema de producción. Aclaro que este es un margen bruto absoluto de ingresos. Habría que descontar otra serie de elementos que pudieran ser importantes, como impuestos, intereses o alguna manera elementos externos que pudieran afectar Entonces, este rendimiento bruto absoluto pudiera ser un atractivo definitivamente para estos modelos alimentarios, donde efectivamente en estos costos de producción andarían alrededor entre un 40 y un 50% de los costos reales, ya que se están utilizando sobre todo alimentos combinados de baja proteína con alta proteína. Esto reduce significativamente entonces alrededor entre un 10 y un 15% los costos de alimentación, que en sistemas intensivos oscilan en aproximadamente 60%. Esto también pudiera ser un plus en aprovechar este fenómeno de ahorro de proteína que sí expresa la tilapia. Esto tentativamente pudiera ser atractivo para estar colocando ya peces en sistemas de crecimiento y engorda, pero ya de un peso avanzado, entre 100 y 120 gramos, tentativamente es lo que se pudiera
ya estar canalizando, lo cual te permitiría producir en algunos estados no solo un ciclo de producción de tilapia, ya que el ciclo normal es de entre 5 y 6 meses, sino que lograrías tener 2 ciclos de producción por año. Esto mejoraría la relación beneficio-costo en sistemas de producción. Y esto es la importancia de este modelo económico que de alguna manera, utilizando esta relación que se conoce como coeficiente térmico de crecimiento, manteniendo una temperatura promedio de 27 grados, donde este pez obtiene la ventana de mayor crecimiento, evidentemente en condiciones controladas también de oxígeno, de calidad del agua y de otros elementos. Entonces, las conclusiones de este modelo es que nosotros podemos llevar a estos peces a un peso promedio inclusive cercano a los 150 gramos, si así se decide. Tentativamente, el valor más bajo que nos daba el modelo era de 120 y el más óptimo de 150 gramos, lo cual permitiría definitivamente obtener una mayor rentabilidad en sistemas de producción. Agradecerles a ustedes su asistencia a este seminario. Nosotros somos el Cuerpo Académico de Tecnología de Alimentos. Estamos a sus órdenes. Aquí les comparto los correos institucionales, tanto del doctor José Carmen Ramírez, de su servidor Ranferi Gutiérrez Leiva, y estamos, jóvenes, a su disposición para atender cualquier duda, comentario, asesoría, y en lo que le podamos coadyuvar, sobre todo si trabajan en el tema de tilapia, somos receptivos a tener contacto definitivamente con investigadores de otros centros de investigación, universidades que estamos trabajando sobre todo en el tema de tilapia. Muchas gracias. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor Ranferi. Vamos a abrir la parte de la discusión. No sé si alguien tenga alguna pregunta aquí. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por su presentación. Quería saber del primer modelo si no se ha explorado también con otros alimentos funcionales que son, bueno, de origen aquí en México, Mesoamérica, como el amaranto. Bueno, y no sé si el ajonjolí, sé que no es, bueno, no sé si es de acá, pero no sé si también podría ser otra opción a explorar. Gracias. Sí, muy interesante tu pregunta. Muchas gracias. Sí, definitivamente la tilapia tiene de alguna manera un rango, digamos, afortunadamente es un pez que tiene un aparato digestivo muy grande. Dentro de este aparato digestivo tiene un grupo de bacterias que son enterobacteriales, que oscila entre un 10 y un 15%. Estas bacterias le ayudan a degradar la celulosa. Al tener un tracto digestivo muy grande, colonizado por estas bacterias, esto explica por qué cuando nosotros le damos curiosamente esta semilla entera de alpiste que tiene la cutícula y todos los elementos de la semilla, o inclusive el alga aquel que es muy dura, muy difícil también de pulverizar en estos pulverizadores, en estos molinos, de alguna manera, porque es muy duro, es como una piedra. Pero la tilapia tiene esa bondad y sí, específicamente como lo comentas, la tilapia es muy receptiva de poder utilizar todos estos ingredientes que son de origen vegetal, sobre todo que tienen esta consistencia de celulosa en sus paredes. También la tilapia, no necesariamente acordémonos que nosotros hablamos en investigación de alimentos balanceados, es decir, cubriendo el mejor rendimiento óptimo que pueda tener un pez, dándole alimentos que cubren principalmente sus requerimientos de energía y de proteína también principalmente. Pero acordémonos que hay situaciones donde se pueden desarrollar proyectos de inversión donde estos requerimientos, sobre todo en la fase intermedia de crecimiento y final de engorda, son más funcionales. No tanto quizás en la fase inicial donde demandan más proteína, que va alrededor entre cercano a los 80, 100 gramos, pero después el animal empieza a ralentizarse y a disminuir estos niveles de aprovechamiento y ya requiere mucho menos proteína. Entonces es ahí donde estos ingredientes pueden servir perfectamente para balancear alimentos, porque inclusive hemos hecho experimentos donde bajamos el nivel de proteína para esta última fase de crecimiento y entrando a la engorda en alrededor 22% de proteína. Y las tilapias tienen un excelente desempeño productivo. ¿Qué se requiere hacer? Bueno, se requiere definitivamente de alguna manera
potenciar en México, yo creo, lo que viene siendo estos clústeres de producción, porque es ahí donde se vincula sobre todo la empresa, en lo que son las instituciones que dan créditos y lo que viene siendo la transferencia de tecnología, ¿verdad? Y que nosotros nos motivemos en que toda esta investigación que hacemos tenga directamente impacto y dejar de estar consumiendo, importando tanta tilapia que también tiene muchos serios problemas de inocuidad, donde como bien lo comentas, estos ingredientes, el amaranto que se producen, son endémicos, son propios de muchas regiones y estados de México, y otros ingredientes definitivamente son una alternativa viable para el diseño, formulación y fabricación de alimentos, sobre todo de menor costo, porque la tendencia ahorita mundial con las proteínas, sobre todo sus productos de origen animal, es que son de alto costo, y dado el rendimiento que tiene la tilapia, pues definitivamente no permite en los productores tener un mayor retorno económico. En pocas palabras, nadie se está interesando en el cultivo de la tilapia porque creen que no es negocio por el alto costo de la alimentación. De acuerdo, muchas gracias. Disculpe, tengo entendido, doctor. Muy interesante su ponencia, doctor. Tengo entendido que la cáscara de lo que viene siendo la alpiste, ¿verdad? Tiene, no sé si algo como de aluminio, algo que eso no podría afectar exactamente en el rendimiento para la tilapia. Sí, es correcto. Tiene unas espículas de sílice. Inclusive para nosotros, para el consumo de los humanos, estas espículas de sílice que están en la parte de la planta y en la semilla también, pueden generar hasta problemas de cáncer en los consumidores. O sea, porque el alpiste también se utiliza, bueno, recientemente ya más se está utilizando en cerdos y en aves. Anteriormente solo se utilizaba para alimentar pájaros y quedaba esta tremenda potencial de estas 500,000 toneladas no se estaba comercializando. Recientemente ya se le está dando un uso, pero lo que se está haciendo ahora es que a través de programas de manejo genético están cruzando líneas de estas semillas, de estas especies, y están curiosamente obteniendo alpiste hoy día que tiene un perfil muy bajo de estas espículas de sílice. Entonces, eso es lo que se está haciendo hoy, porque mucho de este alpiste pues se utiliza también para obtener leche de alpiste, harinas de alpiste y otros ingredientes que se utilizan en la alimentación humana. Entonces, esta es la tendencia global que se tiene, aunque más bien, como lo acabas de recalcar, sí se requieren, yo creo, como se están haciendo estudios recientes sobre el potencial nocivo que pudieran tener de este sílice en la dieta para utilizarse, pues ya sea en humanos o en animales. Desde luego que se requiere más investigación al respecto. De acuerdo, muchas gracias. Buen día, doctor. Muy interesante su exposición. Y quisiera hacer una pregunta un poco, relacionada con este tema de los ingredientes alternativos. ¿No han evaluado todavía si esta inclusión de alpiste y de kelp tiene efectos sobre la calidad organoléptica del producto de la tilapia? Ya que en algunos otros estudios con otras especies sí se han encontrado que a veces esta inclusión de ingredientes alternos cambia un poco tanto el sabor, la consistencia del filete final. Es una mera curiosidad. Sí, es correcto. Sí, no presenté los avances de esta parte, de la parte organoléptica. Hicimos una escala hedónica con los filetes de tilapia, con estudiantes de aquí de la Escuela de Medicina Veterinaria, una escala 0-10, donde los estudiantes, los panelistas, los evaluadores, es un panel no entrenado, evaluaban el término, ¿no?, en una escala 0-10 respecto a los principales atributos, ¿no? Olor, sabor, color, textura. Y curiosamente, al menos respecto al tratamiento control, no afecta ni modifica las variables, es decir, no modifica lo que viene siendo el sabor, no modifica la textura, más sin embargo, digamos de alguna manera, una de las variables que únicamente fue más agradable solo fue el tema del olor. El olor fue en términos receptivos más agradable
únicamente en aquellos filetes que contenían el uso de la semilla de alpiste respecto al tratamiento control que no la lleva. Esa fue la única variable que se denotó con un significativamente a favor, es decir, fue más agradable en esta escala hedónica 0-10 en estos filetes de tilapia. Entonces, pues al menos en términos de calidad, podría decirse, entre comillas, que pudieran mejorar esa propiedad, ¿no? Nutricionalmente hablando, pues definitivamente también, pues yo creo que había que trabajar algunos otros aspectos que pudieran ser desde un punto de vista también más sensoriales, quizás con otro tipo de evaluaciones, a lo mejor con un panel, ¿verdad? Entrenado. Hago la aclaración que nuestros estudiantes es un panel no entrenado y pues sí tiene un poquito de sesgo en términos de no tener un nivel de percepción, pero al menos desde un punto de vista del consumidor promedio, pues sí se está mejorando mucho, sobre todo el olor, el único atributo que nos da diferencias favorables por estas dietas con semilla de alpiste. Interesante, gracias. Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Déjame ver el chat virtual. No. ¿Nadie tiene preguntas? A ver. Buenos días, muchas gracias por su tiempo y la presentación. En el modelo 2, ¿cuáles fueron las razones o el criterio para elegir esos 2 niveles de salinidad en esa planta? Ok, es muy interesante tu pregunta. Nosotros tenemos ambientes en costeros, aquí en el estado de Nayarit, donde esa es la salinidad en los ambientes más cercanos a la línea de costa, que son ambientes que pueden llegar a tener a lo largo del año una salinidad más alta, alrededor de 12 gramos por litro de agua. Entonces, lo interesante, lo que pasa es que estas braquiarias, este pasto braquiaria mústica, es correlacionado con otras especies de pastos que tienen cierto nivel de tolerancia a la salinidad. Entonces, en realidad nosotros queríamos ver qué nivel de supervivencia tenía el pasto, sobre todo porque en los estados de Nayarit nosotros tenemos agua salobre, donde se puede cultivar tilapia. La tilapia hemos detectado en experimentos que no tiene problemas en llegarse a cultivar en niveles de 10, 12 gramos por litro de agua, ¿verdad? Entonces crece bastante bien, de hecho elimina parásitos, tiene una serie de aspectos positivos. Más sin embargo, nuestro interés era validar si al menos en la salinidad cercana a los 6 gramos por litro pudiera sobrevivir y ver si era candidata para ambientes, sobre todo costeros. Pero definitivamente, ahora es un pasto que también tiene muchas estrategias definitivamente evolutivas. Este pasto cuando está en salinidad tiende a ramificar. Ramifica 1, 2, 3 y hasta 4 veces sobre el mismo estolón, con un intento de sobrevivir. No fenece inmediatamente, llega a fenecer después de alrededor entre unos 15, 20 días, ya se empieza a ver un marchitamiento del pasto. Entonces, definitivamente sí tiene estos genes que toleran la salinidad, pero más sin embargo, no es factible que sobreviva y que aún por largos periodos de tiempo, como 30 días o más. Por lo tanto, no es un candidato para definitivamente ambientes de agua salobre. Se limita exclusivamente para biofiltros, sistemas de recirculación, sistemas de biotratamiento, sistemas de acuaponía, exclusivamente en ambiente de agua dulce. Gracias. Gracias. Tenemos una pregunta en el chat virtual. Dice, gracias, doctor Ranferi. La información presentada en el modelo 3 ya está publicada para consultarla. Sí, ya la tenemos publicada. La del modelo 3 está publicada en la revista Biociencias en el año 2020. Lo que viene siendo la presentación del primer modelo está publicada en el 2022. En la revista de la UAS, de la Journal World Aquaculture Society, tenemos esa publicación. El modelo 2 es el único que no tenemos publicado porque fue algo preliminar que se hizo en una tesis de licenciatura, pero dado el poder estadístico no nos permite publicarlo, pero queda como un antecedente sobre en el tema del manejo del cultivo de tilapia y pasto acuático.
De acuerdo. Tenemos una mano levantada, pero ya los alumnos se tienen que retirar a clase. Entonces, Connie, si le puedes mandar vía correo la información o la pregunta, ¿no? Agradecemos mucho Muchas al gracias. doctor Ranferi. Agradecemos mucho al doctor Ranferi y una disculpa, pero son los tiempos que tenemos dada las actividades de los alumnos. Y pues yo pienso que deja un buen tema para poder trabajar, para poder ver si podemos colaborar y hasta dónde colaborar, ¿no? Muchísimas gracias a usted y al doctor José Carmón Ramírez por esta plática que fue bastante interesante, ¿no? Que tenga una Gracias. buena Saludos día, a un buen fin de todos. semana.